Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos en 4D, el programa de comentario y análisis político de LR+, en este momento con Mirko y con Fernando Tuesta. Conmigo también, Augusto hoy no nos va a acompañar. Pero vamos a hablar de un tema que es interesante y en verdad de mucha actualidad, y es qué va a pasar finalmente con la representación congresal. Sabemos que hay la intención de aumentar el número de congresistas para las próximas elecciones. Tendríamos una segunda cámara, con lo cual el total de congresistas, digamos, en el futuro sería de 190, 60 senadores y 130 diputados. Pero esta situación parece que está sufriendo un proceso, digamos, de reflexión mayor, pues el Jurado Nacional de Elecciones ha pedido se postergue la votación de este tipo de modificaciones a la Comisión de Constitución, o sea, la respectiva en el Congreso, y para eso justamente hemos invitado a Fernando Tuesta, que es un experto en estos temas, para que nos dé más luces. Hola Fernando, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo es la situación actualmente de este asunto? ¿Qué tal? Buenos días. Miren, como ustedes saben, se modificó la Constitución y hemos pasado de un Parlamento unicameral a bicameral. Y uno de los aspectos, indudablemente, es el número de congresistas. Y en segundo lugar, no menos importante, y creo que se está debatiendo menos o nada, es la forma de elección. Vamos a ubicarnos en la primera parte. Yo creo que es necesario que el público entienda que sí es importante y necesario que el Parlamento crezca en número. ¿Por qué? Los parlamentos en general crecen en razón del crecimiento de su población, su número de electores. Pues un parlamento de ahora no puede ser más chico de hace 50 años, 60 años. Eso ocurre también en otros países. Yo a mis alumnos, cuando les pregunto cuál es más grande, el parlamento de China o Japón, y ellos dicen China, le digo Francia o Mónaco, dicen Francia, Brasil o Paraguay, y dicen Brasil, y no saben cuál es el número. Pero en la mente de la gente está que el parlamento más o menos está en relación al tamaño de la población. Si eso es así, en el año 92, el momento del autogolpe de Fujimori, teníamos 12 millones de electores, y el parlamento peruano tenía 240. 180 diputados y 60 senadores. Hoy somos más del doble. Vale decir, llegaremos a los cerca de 26 millones en el año 2026 y tenemos un parlamento enano de 130. En el año 92, nosotros teníamos el parlamento en número quinto en toda América Latina, debajo de Brasil, México, Argentina y Colombia. Y pasamos a ser 14º. Nosotros tenemos un parlamento del tamaño de Uruguay, y nosotros somos N veces más que Uruguay. Tenemos un parlamento menor que el de Chile, Bolivia, Ecuador, etc. Entonces esto era, y personalmente he insistido durante décadas, que esto tenía que modificarse. Sin embargo, entiendo yo la resistencia que existe en la gente en razón del rechazo que hay de los políticos. Entonces, si estos políticos son de esta manera, muy malos, digamos, al crecer serán A por el número que crece. Ese es el razonamiento y esa es la resistencia. Y es cierto, qué duda cabe, que los congresistas están con ansias, muy notorio, de hacer crecer, porque a más grande la torta, mayor posibilidad de ingresar, ahora que ellos además tienen la posibilidad de reelección, cosa que en general está bien, no por ellos. El único país en toda América que no hay reelección parlamentaria es Costa Rica. Ni siquiera México, que antes lo prohibía. Pero entonces, lo que dice la Constitución ahora aprobada por este Parlamento es que se va a tener una Cámara de Diputados de como mínimo 130. No dice 130, dice como mínimo. Y dice que la Cámara de Senadores va a tener como mínimo 60. Interesante. Eso en razón de que no es que el Parlamento ahora está cambiando algo que había decidido hace relativamente poco. Dice un número mínimo de 60 senadores, un número mínimo de 130. En la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política nosotros también propusimos la bicameralidad y personalmente, repito, he escrito mucho sobre eso durante décadas.
Y decíamos, sin embargo, que esto tenía que ser de manera progresiva. Ahora parece que eso no va a ser de una manera progresiva, sino de manera inmediata, porque los congresistas, ya lo sabemos, quieren aquello que les conviene de manera inmediata. Bueno, los políticos son en general así, ¿no? Pero hay algunos problemas que creo la propia elaboración de este proyecto de ley, porque lo que se ha aprobado es un proyecto de ley de desarrollo constitucional que es necesario de cara al 2026, de cara al 2026. Entonces, lo que dice este proyecto de ley, y que debe ser todavía debatido la próxima semana, es que en el caso de diputados, lo que debe ocurrir es que se divide el país en 27 circunscripciones, uno por cada región, más Lima Metropolitana y Lima Provincias y peruanos en el exterior. Y dice que debe haber, para cada elección, se debe decir cuántos diputados debe haber, como tope. Y allí se divide en función de un diputado por cada 160.000 electores. Ahora, si uno hace la división, digamos, la aritmética. el cálculo, sí, y Roberto Mata ha hecho en Twitter, lo ha publicado, es un cuadro interesante. Si hacemos esa simulación, podríamos tener un total de 170 diputados. Ahora, acuérdense que tenemos un solo Congreso de 130 y los senadores podrían llegar a 85, con lo cual tenemos efectivamente un parlamento bicameral de aproximadamente 250. Es el tamaño que tuvimos en el año, repito, 92 aproximadamente, ¿ah? Ahora, la próxima elección eso puede seguir creciendo, como crecen los parlamentos en realidad en casi todos los países. Claro, esta es la aritmética, y ahora viene la política, está obviamente ligado a esto, ¿no? Fernando, para entender un poco, Mirko, y también cómo, o sea, el punto es que sí se puede aumentar el número de congresistas y eso está previsto en la Constitución. O sea, eso es algo que la gente tendría que entender, ¿no? Porque no es un capricho, sino que el propio artículo 90 me parece que establece esta relación, ¿no? Entre el crecimiento de la población y el hecho de que obviamente tiene que haber una correlación también con el número de congresistas. Y hay mínimos, que es lo que justamente está vinculado con los 60 y los 130, pero eventualmente, como nos has comentado, eso podría llegar a ser el escenario, digamos, histórico del año de los 90, que podría justamente llegar, el 92, podríamos llegar a ese escenario en donde, digamos, es el máximo que se tuvo en algún momento en el Perú. Es el máximo que se tuvo en el Perú, y más o menos para que tengan idea, nuevamente, los parlamentos crecen, son construcciones históricas, solo que en el año 92 se cortó a la mitad. Teníamos 240, se cortó a 120. ¿Y por qué lo hicieron? No solamente se cortó el número de parlamentarios, sino se hizo un unicameral, como lo hicieron los ecuatorianos, pero en la época de los militares, y como lo hizo Hugo Chávez con Venezuela cuando llegó al poder. Es más fácil controlar del Ejecutivo cuando tienes un gobierno autoritario con una sola cámara. Ese era además el diseño de los países o ex países socialistas, ¿no? Una sola cámara, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, la Constitución de 93 sí señalaba el número en la Constitución. Decía 120, luego se modificó la Constitución para decir 130. ¿Qué implicancias tiene esto? Porque en realidad la gente debe conocer, pero por qué va a ser mejor o por qué es peor ahora. Somos uno de los países, si no tengo una tabla mundial de parlamentos en el mundo, de los más baja representación en relación entre representantes y representados, ¿no? Estamos subrepresentados. Entonces, lo que tú ves, por ejemplo, es que, claro, como son pocos, hay un número grande de comisiones, los congresistas están corriendo de un lado a otro. Ustedes ven eso porque tienen varias sesiones a la vez.
Pero incluso para el buen congresista, desarrollar la función parlamentaria es complicado, porque no estás pues en un país del tamaño, repito, de Israel. Israel tiene tamaño nuestro, me refiero de número de congresistas, pero tienen una población más pequeña. Estamos en Uruguay. Ujú, Entonces, la función ujú, parlamentaria también se problematiza en términos de atención, digamos, ¿no? Nuestras circunscripciones, que son en realidad los departamentos, que mal dicho regiones, pero bueno, para que se entienda, ujú, no se puede representar bien porque hay mucha gente, la extensión también territorial es grande, en un país complicado. Ahora, mm, muchas de estas cosas no se discuten bien. Si ustedes ven el sustento de este proyecto de ley, es increíble, ¿no? Porque citen 20 veces a Dieter Nolen y parece que no lo entienden. De ahí a saltar para lo que están haciendo, y para mí la principal preocupación es el cómo se van a dividir estos más de 60 y más de 130. Para mí sí es un tema que va a tener impacto, ¿no? Pero como estamos conversando, aún la Comisión de Constitución no ha decidido cuál es el número. Podrían quedarse en 60 y 130, podrían quedarse. ujú, Podrían avanzar en un número mayor, porque la Constitución se lo permite. Antes no, ahora sí, ¿no? Pero entonces, este debate tiene que ser más amplio. Y la verdad, y esta es otra cosa que en la práctica parlamentaria es un error en el Perú, creer que este es un tema de abogados. No es ni siquiera mm, solo un tema de constitucionalista, ¿no? Una suerte de coto cerrado. Y tú ves cuando discuten algunos constitucionalistas, con todo el respeto que les tengo en los ámbitos que manejan, en algunas cosas como estas, no manejan. Y por una sencilla razón. Muchas veces los abogados parten de la norma para modificar la norma. No parten del diagnóstico ni la realidad. Parten de la norma para la norma, ¿no? O si ujú, no, en las sustentaciones es, bueno, el derecho comparado, los países tienen A, B, C, nosotros tenemos D, conclusión X, que no tiene que ver, ¿no? Pero mm, acá sí tienen efectos en la representación del modo como tú eliges ese número. Y eso es lo que se está ujú. discutiendo. Sí, no sé si Ahora, Mirko Fernando, tienes. Ujú, sí, sí, yo estaba escuchándote y desde un punto de vista, vamos a llamarlo formal, ¿no? Tu explicación es clara y bien, para mí por lo menos es difícil discrepar. Sin embargo, mientras yo te escucho, siento en la parte de atrás de mi mente otro discurso, un discurso mío y que no es tan formal. Es decir, este Congreso, tal como existe, subrepresentado, con pocos congresistas, necesitado en carrera con la demografía para mantenerse al mismo ritmo y todo, es, sin embargo, un Congreso odiado por la población, que solo tiene un 6% de aprobación. Y por lo tanto, ¿no? Como tú lo has dicho de paso, cuando a la población se le dice más parlamentarios de estos que están viendo, la gente dice, no, no más parlamentarios, queremos menos parlamentarios. Y es probable que eso haya estado detrás de haber mochado a la mitad del Congreso en tiempos de Fujimori. Porque no es casual que uno de los argumentos truchos de los miles que ha lanzado en su vida de Alberto Fujimori fue que los excesivos gastos del Congreso eran una de las causas de la crisis económica en el Perú. Y el gasto del Congreso en ese momento, y sospecho que ahora, no tiene esa magnitud. Mi pregunta es, la primera es, ¿cómo va a recibir la población, Fernando, este aumento en el número de congresistas que, escuchándote, sabemos que es razonable, es lógico, es sensato? Sin Mira, embargo, el Congreso tiene ahí un serio problema.
¿Eso es algo que le preocupa a los congresistas? No tienen el menor interés y lo que quieren es más curules para su primo, su cuñado, su pariente o quienes fuera que van a llenar esas nuevas plazas. ¿Qué pasa Bueno, con la parte, digamos, político-conflictiva? Esa es mi pregunta. no, mira, concuerdo contigo. O sea, y esto, si tú haces una encuesta, probablemente la gente lo va a rechazar de manera abrumadora. Pero si también le dices a la gente que cierre el Congreso, esa sería su opinión también aplastante. Entonces, no siempre el tema de la opinión pública debe mandar en general en políticas. Claro, al contrario, muchas veces seguir, digamos, los rechazos o gustos de la opinión pública a veces no es hacer necesariamente buena política. Pero, a ver, eh, yo, si uno va a esperar que el Parlamento debe crecer cuando tengamos mejores parlamentarios, nunca va a crecer. Nunca. Esto estamos hablando de hace, yo por lo menos 3 décadas, y cada vez es peor. Entonces, algo así como mientras más tiempo hay, menos posibilidades, o mejor dicho, no posibilidades, menos bicameralidad y menos congresistas tendríamos. Pero quiero el siguiente razonamiento. Por ejemplo, si imaginemos un centro de salud donde un médico atiende a 10.000 personas. En un centro médico, digamos, hay 10.000 personas, perdón, y un médico dentro de un grupo variado, o más, pongámoslo así, 10 médicos, atienden durante las 8 horas y más o menos se dan abasto, más o menos. Que los atiendan según la demanda, una media hora por paciente. Si luego dices ese centro de salud se triplica y ya no va a atender a 10, sino a 30.000 en general, ya el solo hecho de que se triplica, ya no lo vas a atender 30 minutos, sino 10 minutos. Y por lo tanto, el propio médico, por más bueno que sea, no va a poder ejercer, digamos, de mejor manera su función. Es más o menos eso lo que ha pasado. Incluso para los mejores médicos, eso sería un problema. Para los mejores parlamentarios también lo es. A mí, como a la mayoría del país, no me gusta este Congreso. La calidad de la representación es bajísima. Pero en la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política justamente dijimos que no se trataba de reformar una parte totalmente desunida o desligada de las otras partes. Por eso es que la Comisión entregó un paquete y como paquete se tenía que discutir. Desde inscripción de partidos, las primarias o selección de candidatos, el Parlamento, cómo se elige, el financiamiento, todo como un paquete porque se interrelaciona. Relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, eso no se ha hecho. Entonces, yo estoy, al igual creo que la mayoría, que la motivación mayor debe crecer el Parlamento porque yo congresista tendré también mayor posibilidad de ingresar. Mientras más grande la torta, mayor posibilidad de que yo ingrese. No hablemos de familiares, yo en realidad. Estoy casi seguro que la mayoría va a ir para la reelección. Es más, han cambiado la norma diciendo de que siendo congresistas, todavía puede inscribirse como candidatos para las elecciones regionales y municipales de la segunda parte del año del 2026. Esto no se podía. O sea, todo lo hacen para quedarse. O sea, no piensan en el diseño, en qué es mejor dentro de eso. Ni siquiera dicen, bueno, ya, va a crecer esto, pero tratemos de hacerlo de mejor manera. Y ahí, ¿saben cuál es lo que falta? Conocimiento también. Y ese conocimiento que le falta a los congresistas está acompañado que también tienen asesores realmente que no son buenos, no conocen del tema. Y cuando escuchas hablar a los constitucionalistas, entre comillas varios de ellos, desconocen esto. Este no es un tema nada más de derecho constitucional. Acá hay un tema también de desarrollo de lo que son sistemas electorales que se desconocen los efectos. Digo uno nada más. Digo uno. Hay 2 cámaras y 2 cámaras tienen evidentemente funciones distintas en general, pero también tienen orígenes distintos
que se trata de complementar en las bicameralidades. Uno, la Cámara Baja o la Cámara de Representantes en otros países, es en función de la población, ¿no? Tú tienes tantos congresistas porque tienes tanta cantidad de población o electores, más o menos es la idea. La Cámara Alta es distinta. Y la Cámara Alta debe tener otro origen de representación. En el Perú, sin embargo, de nuevo se está colocando con el tema de la población. En Estados Unidos, pero igual en Brasil, Argentina y Bolivia, los senadores nacen de sus unidades políticas representativas, es decir, la provincia, el estado, y es paritario. Pues en Estados Unidos tú tienes 2 senadores por estado. Y lo tiene California, como lo tiene Hawái, o lo tiene Alaska. Y la diferencia entre ellos en población es enorme. Pero para eso está la Cámara de Representantes. En Argentina la provincia, en Bolivia el departamento. Acá no. Como se desconoce eso y porque se les ha metido en la cabeza de hace años, y esto se repite completamente, debe haber un bolsón, algo así como de circunscripción única, donde estarán pues los grandes tribunos, ¿no? Los sabios casi del Senado romano, ¿no? No, está mal acá. Al contrario, tú debes equilibrar por una sencilla razón, y por eso también es lo que se habla de equilibrio de poderes. Si tú tienes una cámara baja, con, digamos, 1 o 2 partidos fuertes y que se han llevado la mayoría, eso podría compensarse en la Cámara Alta, y en realidad allí se igualan las unidades por las cuales se eligen los senadores. Esto no se ve. Entonces, ¿qué dice la Constitución y qué dice la ley? Dice, debe tenerse un senador por cada circunscripción. Dice, ese es el punto. Miren cómo entran en contradicción. Luego dicen, el resto en circunscripción única, pero se tiene que aplicar la representación proporcional. Oigan, 1 por circunscripción no es representación proporcional, pues no hay. Puede haber un departamento como ahora ocurre en Madre de Dios, pero que todos sean de 1, eso contradice el propio precepto de la propia Constitución. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Muy bien. Dentro de esta camisa de fuerza que ellos mismos se han colocado por desconocimiento. Tú puedes decir, bueno, si son 27 circunscripciones, pongamos 3 senadores por cada uno, y si es que, como ya dicen, bueno, esto puede ponerse el número que quiera, multipliquen nada más. Y así se tiene de manera paritaria. Lo segundo, y también no poco importante en la Cámara de Diputados, se coloca 27 circunscripciones. ¿Por qué? Tú puedes decir, estas circunscripciones 27 deben de tener al menos un congresista. Pero ¿qué va a ocurrir? Lima tiene ahora 34. ¿Saben a cuántos congresistas va a crecer Lima si es que más o menos se llega a este número que hemos señalado? 44 congresistas. Cuando una circunscripción tiene un número tan alto, para un número tan alto de electores, la relación de representación se diluye. Entonces Lima ha debido de dividirse en varias circunscripciones. Yo digo 44, por lo menos 10. Por lo menos 10. Cosa que, por ejemplo, uniendo, eso se hace de manera técnica, tú reconozcas a tus congresistas. Ahora no, 44 que representan a 8 millones. Una locura. Nada. Fernando, lo que nos queda claro entonces es que lo que ha dicho el Jurado Nacional de Elecciones, de darle un poco de pausa a este análisis, está bien, ¿no? Y creo que con eso también sin duda. Vamos terminando. No estoy seguro que entre por este lado que yo digo, Jurado Nacional de Elecciones, ¿ah? Ellos creo que son más con temas que tienen que ver también con cronograma, etcétera, ¿no? Pero a buena hora que se abra la discusión de este tipo, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces ha sido una charla muy instructiva. No sé si tienes algún comentario adicional, Mirko. No, agradecer porque nos va a borrar muchas peleas si la gente escucha a Fernando como hemos hecho nosotros. Sin duda. Muy bien, bueno, muchas gracias, Fernando, por los alcances, y les pedimos que compartan este programa y nos vemos el viernes ya con Augusto. Hasta entonces. Chao. Gracias.